América Central, una tierra bendecida con belleza natural y plagada de agitación política. A finales de la década de 1960, El Salvador y Honduras, dos vecinos que comparten una historia y cultura comunes, se encontraron atrapados en una amarga rivalidad. Las semillas de la discordia se habían sembrado mucho antes de que un partido de fútbol los llevara a un punto crítico, plantadas en el terreno fértil de la desigualdad económica y el malestar social. Durante décadas, las tensiones se mantuvieron a fuego lento por las disputas fronterizas y la migración masiva de salvadoreños que buscaban una vida mejor en Honduras. La presión sobre los recursos de Honduras generó resentimiento y sospecha, volviendo vecino contra vecino. El aire crujía de inquietud, una tormenta se avecinaba en el horizonte. En el corazón del conflicto se encontraba una compleja red de factores sociales y económicos. El Salvador, densamente poblado y con tierras cultivables limitadas, vio a muchos de sus ciudadanos cruzar la frontera hacia Honduras en busca de oportunidades. Estos migrantes, que a menudo huían de la pobreza y buscaban tierras de cultivo, se encontraron con invitados no deseados. El gobierno hondureño, que enfrentaba sus propios desafíos económicos, veía la afluencia de salvadoreños con creciente preocupación. La competencia por la tierra y los recursos se intensificó, alimentando el malestar social y los sentimientos nacionalistas. El escenario estaba listo para una confrontación. Los actores ya estaban en su lugar. En 1969, el fútbol, el deporte rey, se vio trágicamente envuelto en la escalada del conflicto. Una serie de partidos de clasificación para la Copa del Mundo entre El Salvador y Honduras, en lugar de ser una celebración del deporte, se convirtió en un punto focal para las tensiones existentes. El orgullo nacional y el resentimiento profundamente arraigado se entrelazaron, transformando el campo de fútbol en un campo de batalla. El ambiente durante los partidos fue eléctrico, la tensión palpable. El fervor nacionalista alcanzó su punto álgido, alimentado por una retórica incendiaria de ambos bandos. Cuando El Salvador salió victorioso, las celebraciones en las calles enmascaraban una inquietud más profunda, la sensación de que la situación se había salido de control. El 14 de julio de 1969, las tensiones latentes finalmente estallaron. Provocado por la atmósfera cargada que rodeaba los partidos de fútbol y alimentado por agravios políticos y económicos más profundos, El Salvador lanzó una ofensiva militar contra Honduras. La guerra del fútbol, como se la conoció, había comenzado. Durante 100 horas, el conflicto se prolongó. Los tanques cruzaron la frontera, los aviones rugieron en lo alto y los sonidos de los disparos rompieron la incómoda paz. Los combates fueron brutales y rápidos, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desesperación. Refugiados y represalias. El costo humano del conflicto fue inmenso. Miles de personas, atrapadas en el fuego cruzado, se vieron obligadas a huir de sus hogares, convirtiéndose en refugiadas en su propia tierra. Las historias de violencia y desplazamiento pintaban un panorama sombrío del impacto de la guerra en los ciudadanos comunes. El conflicto también fue testigo de abusos generalizados contra los derechos humanos, con informes de atrocidades cometidas por ambas partes. Las heridas de la guerra, tanto físicas como emocionales, fueron profundas, dejando un legado perdurable de dolor y sufrimiento. Más allá del campo de fútbol, revelando los verdaderos motivos. Si bien los partidos de fútbol sirvieron como catalizador, es crucial reconocer las causas subyacentes del conflicto. La guerra no fue por el fútbol. Se trató de profundas tensiones sociales, económicas y políticas que se habían estado gestando durante años. El conflicto expuso la fragilidad de la paz en la región, destacando los peligros del nacionalismo, la desigualdad y la falta de atención a los agravios subyacentes. La guerra del fútbol sirvió como un crudo recordatorio de que incluso el deporte rey puede ser tergiversado y manipulado para servir a propósitos más oscuros. El largo camino hacia la paz. Después de 100 horas de combate, se declaró un alto el fuego, poniendo fin a las hostilidades inmediatas. Sin embargo, el camino hacia una paz duradera fue largo y arduo. El conflicto había dejado profundas cicatrices y el proceso de reconciliación y reconstrucción
estuvo plagado de desafíos. Gracias a los incansables esfuerzos de los mediadores internacionales y al coraje de quienes se atrevieron a esperar un futuro mejor, El Salvador y Honduras comenzaron lentamente la difícil tarea de reconstruir la confianza y fomentar la reconciliación. El viaje no fue fácil, pero el anhelo de paz proporcionó una poderosa motivación. Cicatrices de guerra, lecciones para la paz. La guerra del fútbol es un crudo recordatorio del costo humano de los conflictos. Las imágenes de destrucción, las historias de desplazamiento y sufrimiento, sirven como una advertencia, instándonos a buscar soluciones pacíficas incluso para los desafíos más complejos. El conflicto también subraya la importancia de abordar las causas profundas. La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades pueden crear un terreno fértil para los conflictos. Al invertir en el desarrollo humano, promover la justicia social y fomentar el diálogo, podemos ayudar a prevenir futuras tragedias. Fútbol, un puente, no un campo de batalla. La guerra del fútbol nos recuerda que incluso el deporte rey puede ser mal utilizado para alimentar la división y la violencia. Sin embargo, el fútbol también puede ser una poderosa fuerza para la unidad y el entendimiento. Cuando se juega con espíritu deportivo y juego limpio, tiene el potencial de tender puentes y unir a las personas. Aprendamos de los errores del pasado y esforcémonos por crear un futuro en el que el fútbol sea celebrado por su capacidad de unir, no de dividir. Que la guerra del fútbol sirva como un recordatorio duradero de la importancia de la paz, la comprensión y el poder del deporte para curar viejas heridas. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Gracias por ver.